La historia de Melquisedec, el hombre más misterioso de la Biblia. En las antiguas páginas del Génesis, entre relatos de grandes patriarcas y promesas divinas, aparece brevemente una figura enigmática que ha fascinado a estudiosos bíblicos durante milenios. Su nombre es Melquisedec, un personaje que surge de repente en la narrativa, cumple un papel crucial en la vida de Abraham y desaparece tan misteriosamente como llegó. A pesar de su breve aparición, su impacto en la teología bíblica es profundo. Este es el relato de Melquisedec, el sacerdote rey, cuyo misterio perdura en las Escrituras. Antes de continuar, queremos pedirte que nos regales unos segundos de tu tiempo para suscribirte al canal y compartir el video, ya que de esta manera nos ayudas a crecer en esta comunidad y a que este tipo de historias lleguen a más personas. Empezamos. La tierra de Canaán en los días de Abraham era un lugar muy diferente al que conocemos hoy. El paisaje estaba salpicado de pequeñas ciudades-estado, cada una gobernada por su propio rey. Los valles fértiles y las colinas verdes atraían a muchos pueblos, creando un mosaico de culturas y religiones. Abraham, entonces conocido como Abram, había dejado su tierra natal siguiendo el llamado de Dios. El libro de Génesis, en su capítulo 12, versículos 1 y 2, nos relata: Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham viajaba como un extranjero en esta tierra prometida, viviendo en tiendas con su familia y sus sirvientes, moviendo sus rebaños de un lugar a otro en busca de pastos. No poseía ciudades, ni gobernaba territorios como los reyes locales. Entre estas ciudades-estado se encontraba Salem, un asentamiento que más tarde se conocería como Jerusalén. Salem significa paz en hebreo, un nombre que contrastaba con la realidad tumultuosa de la región. Esta ciudad ocupaba una posición estratégica en las colinas de Judea, con acceso a fuentes de agua y rutas comerciales. En aquel tiempo, era común que una misma persona ejerciera como rey y sacerdote. Este sistema de reyes sacerdotes permitía que un solo líder controlara tanto el poder político como el religioso. Los reyes no solo gobernaban, sino que también realizaban rituales para sus dioses, actuando como intermediarios entre la población y las deidades. El panorama religioso de Canaán estaba dominado por el politeísmo. Cada ciudad tenía sus propios dioses y rituales. Los cananeos adoraban a Baal y a Asera, deidades asociadas con la fertilidad y las tormentas. Los rituales incluían sacrificios de animales y, en ocasiones extremas, sacrificios humanos. En medio de este entorno de múltiples dioses, la fe monoteísta de Abraham en un solo Dios verdadero era realmente excepcional. El contexto político era igualmente complejo. Las ciudades-estado de Canaán a menudo formaban alianzas temporales para defenderse de invasores o para expandir su territorio. Los reyes más poderosos de Mesopotamia exigían tributos a las ciudades más pequeñas, creando un sistema de vasallaje que provocaba frecuentes conflictos. En aquellos días turbulentos estalló un conflicto que cambiaría el curso de la historia para Abraham y revelaría la existencia de Melquisedec. El capítulo 14 de Génesis, en sus primeros versículos, narra la guerra que desató el caos en la región. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que éstos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Esta coalición de 4 reyes poderosos del este había sometido a las 5 ciudades de la llanura del Jordán durante 12 años. Cuando estas 5 ciudades, incluyendo Sodoma y Gomorra, se rebelaron en el 13º año, los 4 reyes del este regresaron con sus ejércitos para castigarlos. La batalla fue feroz
y decisiva. Los 5 reyes de la llanura fueron derrotados y sus ciudades saqueadas. En medio de este caos, Lot, el sobrino de Abraham, que había elegido vivir en Sodoma, fue capturado junto con sus posesiones. Génesis 14, versículo 12, nos dice: Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. La noticia llegó rápidamente a Abraham, quien residía junto a los encinos de Mamre, el amorreo. Sin dudarlo, Abraham organizó un plan de rescate audaz. A pesar de no ser un hombre de guerra, movilizó a los miembros entrenados de su casa. El versículo 14 del mismo capítulo relata: Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Con solo 318 hombres, Abraham se lanzó a perseguir a la poderosa coalición que había derrotado a 5 reyes y sus ejércitos. Era una empresa aparentemente imposible, un pequeño grupo de pastores contra experimentados guerreros. Abraham demostró ser un estratega brillante. Dividió a sus hombres y atacó por la noche, aprovechando la oscuridad y el factor sorpresa. Génesis 14:15 continúa: Y se dividió contra ellos de noche, él y sus siervos, y los hirió, y los fue siguiendo hasta Joba, que está a la izquierda de Damasco. La victoria de Abraham fue total e inesperada. No solo derrotó a los 4 reyes, sino que recuperó todo el botín que habían tomado. El versículo 16 nos cuenta: Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Tras esta victoria asombrosa, Abraham regresaba como un héroe. Fue en este momento crucial, en el valle de Sabe, cuando se produjo uno de los encuentros más misteriosos de la Biblia. El versículo 17 de Génesis 14 nos prepara para este momento. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Mientras el rey de Sodoma salía a recibir a Abraham, otra figura real hizo su aparición en la escena. Génesis 14:18 nos presenta por primera vez a este enigmático personaje. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. El nombre Melquisedec no es casual y tiene un profundo significado. En hebreo, Melqui significa mi rey y Sedec significa justicia. Así, Melquisedec literalmente significa mi rey es justicia o rey de justicia. Este nombre revela algo fundamental sobre su carácter y su gobierno. Salem, la ciudad sobre la que reinaba Melquisedec, ocupaba un lugar estratégico en las colinas de Judea. Muchos estudiosos identifican a Salem como la futura Jerusalén, basándose en evidencias como el Salmo 76:2, que asocia a Salem con Sión. Su ubicación en un cruce de caminos entre el norte y el sur, el este y el oeste, la convertía en un punto importante para el comercio y la comunicación. Como rey de Salem, Melquisedec ejercía autoridad política sobre su ciudad y probablemente sobre los territorios circundantes. A diferencia de otros gobernantes de su época, que se involucraban en guerras de expansión y sometían a otros pueblos, Melquisedec aparece como un rey de paz. Su título como Rey de Salem, Rey de Paz, contrasta marcadamente con los reyes guerreros que acababan de ser derrotados por Abraham. La región estaba llena de reyes que adoraban a múltiples dioses y que a menudo oprimían a sus pueblos. Los gobernantes de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, presidían ciudades conocidas por su maldad y corrupción, como se describe más adelante en Génesis 19. Melquisedec, en cambio, aparece como un rey justo en un entorno donde la justicia escaseaba, un adorador del Dios verdadero en una tierra de ídolos. Lo que hace a Melquisedec verdaderamente extraordinario no es solo su papel como rey, sino su función dual como sacerdote. Génesis 14:18 lo identifica claramente como sacerdote del Dios Altísimo.
En un tiempo y lugar donde cada ciudad adoraba a sus propios dioses locales, encontrar a alguien que adorara al Dios verdadero, al Dios Altísimo, era extremadamente raro. El término Dios Altísimo, el Elión en hebreo, es significativo porque indica al Dios Supremo, creador del cielo y de la tierra, el mismo Dios de Abraham. Esto sugiere que de alguna manera Melquisedec había mantenido o recibido el conocimiento del Dios verdadero en medio de un entorno pagano. Su sacerdocio es único porque precede al sistema levítico por siglos, mucho antes de que Moisés recibiera la ley, antes de que Aarón fuera consagrado como sumo sacerdote, antes incluso de que existiera el pueblo de Israel. Melquisedec ya servía como sacerdote del Dios Altísimo. No derivaba su autoridad sacerdotal de linaje familiar, ni de una designación formal, según algún código religioso establecido. El ministerio sacerdotal de Melquisedec parece haber incluido la presentación de ofrendas, la pronunciación de bendiciones en nombre de Dios, y posiblemente la instrucción en los caminos del Altísimo. Como sacerdote, actuaba como intermediario entre Dios y los hombres, un papel que más tarde sería instituido formalmente entre los israelitas. En un mundo donde el conocimiento del Dios verdadero se estaba perdiendo progresivamente tras la dispersión de Babel, Melquisedec aparece como un guardián de la verdad divina. De alguna manera, había preservado o recibido directamente el conocimiento del Dios Altísimo, manteniéndose fiel a él en medio de una cultura idólatra. Cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, no llegó con las manos vacías. Génesis 14:18 nos dice específicamente que sacó pan y vino. Este acto aparentemente simple tiene múltiples capas de significado. El pan y el vino eran elementos básicos de la alimentación en el mundo antiguo. El pan representaba el sustento diario, el fruto del trabajo humano con la bendición divina. El vino simbolizaba alegría y celebración, así como la abundancia de la tierra prometida. Al ofrecer estos elementos a Abraham y sus hombres, Melquisedec proporcionaba refrigerio físico tras la batalla. En la cultura de la época, compartir pan y vino era un acto de hospitalidad y comunión. Al traer estos elementos, Melquisedec establecía una relación de paz y amistad con Abraham. No salió como un gobernante desconfiado ante un ejército victorioso que regresaba, sino como un anfitrión generoso que recibía a un amigo. Este encuentro tiene un profundo carácter sagrado. Como sacerdote, Melquisedec no estaba simplemente ofreciendo una comida común. Este acto tenía dimensiones rituales. Era una forma de celebrar la victoria que Dios había concedido a Abraham y de reconocer la providencia divina en la batalla. Siglos después, Jesús tomaría estos mismos elementos, pan y vino, para instituir la última cena con sus discípulos. En Mateo 26, Jesús da a estos elementos un nuevo significado como símbolos de su cuerpo y su sangre. La acción de Melquisedec, vista retrospectivamente, parece prefigurar este sacramento cristiano, creando un puente simbólico entre el antiguo sacerdocio y el nuevo pacto en Cristo. Después de ofrecer el pan y el vino, Melquisedec procedió a bendecir a Abraham. Génesis 14:19. Registra las palabras exactas de esta bendición. Y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Esta bendición tiene dos partes distintas. Primero, Melquisedec invoca la bendición del Dios Altísimo sobre Abraham, reconociendo que el patriarca está bajo el favor divino. Luego alaba al Dios Altísimo mismo, reconociéndolo como creador de todo y como el verdadero autor de la victoria de Abraham. Para pronunciar esta bendición, Melquisedec necesitaba tener autoridad espiritual. En la cultura de la época, las bendiciones no eran simples buenos deseos, sino declaraciones con poder real que se creía afectaban el destino de la persona bendecida. Que Melquisedec bendijera a Abraham indica que él tenía una posición espiritual superior,
algo sorprendente considerando la estatura de Abraham como el elegido de Dios y padre de la fe. Al referirse a Dios como creador de los cielos y de la tierra, Melquisedec demuestra un conocimiento teológico preciso. Reconoce a Dios como el creador supremo en consonancia con la revelación en Génesis 1. Esta no es una deidad local o un dios de la guerra, sino el único Dios verdadero que hizo todas las cosas. La bendición tuvo un impacto significativo en la vida de Abraham. Ocurrió en un momento crucial, justo después de que Abraham rechazara las riquezas del rey de Sodoma, como se ve más adelante en el capítulo. La bendición confirmó la rectitud de su decisión y reforzó su dependencia del Dios Altísimo como su proveedor y protector. La respuesta de Abraham a Melquisedec revela el profundo respeto que sentía por este misterioso sacerdote rey. Génesis 14:20 concluye diciendo: «Y le dio a Abraham los diezmos de todo». Este acto de dar el diezmo, una décima parte del botín recuperado, fue completamente voluntario. Nadie obligó a Abraham a hacerlo. No existía aún ninguna ley que prescribiera el diezmo, ya que la ley de Moisés vendría siglos después. Abraham actuó por convicción personal y respeto hacia Melquisedec y el Dios que éste servía. Al entregar el diezmo, Abraham reconocía implícitamente la autoridad sacerdotal de Melquisedec. Este gesto indicaba que aceptaba a Melquisedec como un legítimo representante del Dios Altísimo, merecedor de recibir ofrendas en su nombre. Era un acto de sumisión espiritual por parte de Abraham. Este evento estableció un precedente importante para el sistema de diezmos, que más tarde se institucionalizaría en Israel. Bajo la ley de Moisés, los israelitas debían dar el diezmo para mantener a los sacerdotes levitas, como se ordena en Números 18:21. El acto de Abraham anticipó esta práctica siglos antes de que fuera codificada. La decisión de Abraham de dar el diezmo a Melquisedec en lugar de al rey de Sodoma o a cualquier otro gobernante local revela mucho sobre la relación entre estos dos hombres. Indica que Abraham reconocía una afinidad espiritual con Melquisedec y que veía en él a alguien que compartía su fe en el Dios Altísimo. Esta conexión espiritual trascendía las diferencias culturales o políticas que pudieran existir. Entre todos los aspectos más intrigantes de Melquisedec es que aparece en la narrativa bíblica sin introducción ni conclusión. El relato de Génesis no proporciona información sobre sus padres, su nacimiento, su linaje o su muerte. Simplemente aparece para su encuentro con Abraham y luego desaparece de la narrativa sin dejar rastro. Esta ausencia de genealogía es extraordinaria en el contexto del Génesis, un libro que pone gran énfasis en los linajes, como vemos en sus numerosas genealogías. Para todos los personajes importantes, desde Adán hasta Abraham y sus descendientes, el Génesis meticulosamente traza sus líneas familiares. Para Melquisedec, el texto guarda un silencio absoluto. De manera similar, no hay registro de la muerte de Melquisedec, mientras que el Génesis típicamente menciona la edad y muerte de figuras patriarcales importantes, no dice nada sobre el fin de Melquisedec. No sabemos cuánto tiempo vivió después de su encuentro con Abraham, ni cómo terminó su reinado en Salem. Esta aparición repentina ha llevado a numerosas teorías sobre quién podría ser Melquisedec. Algunos sugieren que podría ser Sem, hijo de Noé, que según algunos cálculos aún vivía en tiempos de Abraham. Otros proponen que era un gobernante cananeo que había mantenido la adoración al Dios verdadero. Algunos incluso han especulado que podría ser una manifestación preencarnada de Cristo o un ser angélico. El silencio de la Escritura sobre estos detalles parece ser intencional. Crea un aura de misterio alrededor de Melquisedec, que más tarde sería interpretada teológicamente en el Nuevo Testamento, particularmente en la carta a los Hebreos. Allí, este silencio genealógico se toma como significativo en sí mismo, como una característica que hace de Melquisedec un tipo o prefiguración de Cristo y su sacerdocio eterno. 1000 años después del breve encuentro entre Melquisedec y Abraham, el rey David escribió uno de los salmos más importantes del Antiguo Testamento,
El Salmo 110 es un texto especial porque habla sobre un futuro rey y sacerdote que vendría. Este salmo comienza con palabras poderosas que muestran que no es un salmo común. En el primer versículo del Salmo 110, David escribe: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estas palabras son extrañas viniendo de un rey. David, el más grande rey de Israel, está hablando de alguien a quien llama mi Señor. Los judíos entendían que David estaba hablando de una figura especial, un futuro Mesías, que sería aún más grande que él mismo. Este salmo tiene un carácter claramente mesiánico. Habla de alguien que será tanto rey como sacerdote, una combinación que no existía en Israel, donde los reyes venían de la tribu de Judá y los sacerdotes de la tribu de Leví. Pero en el versículo 4 de este salmo, David menciona a Melquisedec de manera sorprendente. El Salmo 110, 4 dice: Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta mención, la única vez que Melquisedec aparece en el Antiguo Testamento fuera de Génesis, conecta al misterioso sacerdote rey con el futuro Mesías. La frase, según el orden de Melquisedec, es muy importante. No dice que el Mesías será como Melquisedec, sino que será sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto sugiere que Melquisedec representa un tipo especial de sacerdocio diferente al de Aarón y los levitas. Dios mismo hace una promesa solemne en este versículo. La frase, juró Jehová, y no se arrepentirá, muestra que esta no es una decisión temporal. Dios está estableciendo un sacerdocio eterno, para siempre, que no terminará. Este sacerdocio eterno estaría conectado con el sacerdocio de Melquisedec, no con el sacerdocio levítico que funcionaba en tiempos de David. Los judíos tradicionales veían este salmo como una profecía sobre el Mesías que vendría. Entendían que hablaba de un futuro rey de la línea de David, que también tendría funciones sacerdotales, aunque esto era difícil de entender con las estrictas divisiones tribales de Israel. La mención de Melquisedec planteaba preguntas fascinantes sobre cómo sería este Mesías y qué tipo de ministerio tendría. Pasaron siglos hasta que el Nuevo Testamento retomó la figura de Melquisedec. En la carta a los Hebreos, escrita para cristianos de origen judío, Melquisedec se convierte en un personaje central para entender quién es Jesús y por qué su sacerdocio es superior al sistema levítico. La carta a los Hebreos dedica una extensa sección desde el capítulo 5 hasta el 7 a explorar el significado teológico de Melquisedec. El autor comienza introduciendo el tema en Hebreos 5:5-6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Luego, en Hebreos 5:10, el autor afirma que Jesús fue nombrado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta conexión entre Jesús y Melquisedec se explora con mayor profundidad en el capítulo 7, donde se analiza el relato de Génesis sobre el encuentro con Abraham. Hebreos 7:1-3 nos recuerda quién era Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El autor de Hebreos argumenta que el sacerdocio de Melquisedec es superior al levítico por varias razones. En Hebreos 7:4-10, explica que Abraham, el antepasado de Leví, dio el diezmo a Melquisedec y recibió su bendición, mostrando que Melquisedec era mayor que Abraham. Dice: Considerad pues cuán grande era éste,
a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Hebreos 7:11 continúa. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El autor traza claros paralelos entre Melquisedec y Cristo. Ambos son reyes y sacerdotes, ambos reciben honores especiales, ambos representan un sacerdocio superior al levítico. Cristo, como Melquisedec, no deriva su sacerdocio de linaje familiar, sino de un llamado divino directo. Para los primeros cristianos de origen judío, este argumento era crucial. Muchos luchaban con la idea de abandonar el sistema sacerdotal y sacrificial del templo para seguir a Jesús. El autor de Hebreos usa a Melquisedec para mostrarles que el sacerdocio de Cristo no era una novedad o una desviación, sino el cumplimiento de un plan divino más antiguo, incluso que el sistema levítico. Una de las frases más enigmáticas sobre Melquisedec aparece en Hebreos 7:3, donde se le describe como sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta descripción ha generado muchas interpretaciones a lo largo de la historia. ¿Qué significa que Melquisedec no tenía padres ni genealogía? Algunos han entendido estas palabras literalmente, sugiriendo que Melquisedec no era un ser humano normal, sino un ser celestial o una aparición especial de Dios. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos entienden esta frase como una referencia al silencio del libro de Génesis sobre los orígenes y la muerte de Melquisedec. A diferencia de otras figuras importantes en Génesis, no se menciona quiénes fueron sus padres, cuándo nació, de qué tribu venía o cuándo murió. En el relato bíblico, simplemente aparece y desaparece sin estas informaciones comunes. El autor de Hebreos interpreta este silencio como significativo. En la literatura bíblica, lo que no se dice puede ser tan importante como lo que se dice. El silencio sobre la genealogía de Melquisedec en la narrativa bíblica, así como la falta de información sobre su linaje, serían características literarias utilizadas por Dios para convertirlo en un tipo perfecto de Cristo, no indicaciones de que fuera sobrehumano. La historia de Melquisedec es uno de los misterios más fascinantes de la Biblia. Este personaje aparece brevemente en el Génesis, reaparece en un salmo de David y finalmente cobra un significado profundo en el Nuevo Testamento como una prefiguración de Jesús. ¿No es asombroso cómo Dios entreteje su plan a través de la historia? Una figura misteriosa del Antiguo Testamento se convierte en la clave para entender el sacerdocio eterno de Cristo. En resumen, la historia de Melquisedec nos presenta a una figura enigmática y fascinante que aparece brevemente en el Génesis, pero cuyo significado se expande a lo largo de las Escrituras. Desde su encuentro con Abraham hasta su papel como prefiguración de Cristo en el Nuevo Testamento, Melquisedec nos revela la profundidad del plan divino y la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su sacerdocio único y su misteriosa aparición señalan hacia la superioridad del sacerdocio de Cristo y su eterno reinado. Si esta exploración de la historia de Melquisedec te ha resultado esclarecedora y te ha permitido profundizar en tu comprensión de la Biblia, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para descubrir más historias bíblicas y análisis teológicos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer este intrigante relato. Y no olvides darle un me gusta para ayudarnos a alcanzar a más personas. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que enriquece tu fe y conocimiento de las Escrituras. Gracias por ser parte de este viaje.